Historias, mundos. En órbita. En órbita. Bueno, hola Lina, ¿cómo estás? Pues estamos en este espacio que es nuevo para mí, porque realmente los chicos se han encargado siempre como de hacer las entrevistas en lo que llamamos del podcast, y para mí ha sido difícil como asumir este rol y como desenvolverme en él, aunque me encanta, y descubrí muchas pasiones a través finalmente de lo que estamos haciendo en Orbe y en órbita. Me ha costado finalmente tener confianza en eso, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Hoy queremos hablar contigo sobre la ciclicidad, finalmente, que es algo que a mí personalmente me ha llamado en el último tiempo, me ha generado curiosidad, me ha generado preguntas y me ha generado como muchas dudas también en relación a mi rol y cómo yo me apersono de él, de mí misma. Pero pues vamos a hablar de la ciclicidad en todas las cosas, finalmente, como ahorita tú bien lo mencionabas. Para eso yo quisiera iniciar preguntándote cómo iniciaste tú en eso, que finalmente era algo que te quería preguntar ahorita. Y si fue algo que encontraste, no sé, ya siendo más adulta, después de que fuiste mamá, o si fue una búsqueda que tú tuviste desde la adolescencia, si fue algo que te preguntaste una vez inició finalmente también tu ciclicidad. ¿Cuál fue ese momento que para ti fue, que tú consideras que fue el inicio de esas preguntas? Dana, gracias por invitarme, gracias por sentarte aquí y ser cara bonita de Orbe. Hablando también desde la espontaneidad y desde la honestidad con la que te estás sentando aquí enfrente mío, agradezco y honro mucho eso. Es mucho más lindo hacerlo con una mujer que hacerlo con un hombre de frente. Me hace sensible y siento que me da toda la posibilidad de hablarte también con el mismo amor y con la misma intención que lo estás haciendo. ¿Sí? Yo creo que cuando yo encontré la ciclicidad, sentí la magia de haberme encontrado con el tesoro, ¿sí? Como si me hubiera encontrado un papelito de esos antiguos que tiene el mapa de ruta. Un mapa de ruta que por fortuna llegó, pues, ni muy grande ni muy chiquita. De pronto, si hubiera llegado muy chiquita, no lo hubiera hecho tan evidente, tan consciente. Y por fortuna llegó cuando todavía estaba siendo cíclica, cuando tenía la posibilidad de ver en mi cuerpo ese paso de la luna y ese movimiento, esa danza hormonal por mi cuerpo. Llegó a través de un libro, a través de una lectura, de un libro que se llama Luna Roja, de una mujer de Reino Unido que se llama Miranda Gray, que posteriormente me vinculo con ella a través del movimiento mundial de Moon Mothers y pues me formo con ella y ahí adquiero no solamente el conocimiento mucho más claro de la ciclicidad, sino como una técnica, una terapia para acompañar mujeres en procesos de conexión con su útero o de reconexión y sanación, que esto pues sería otro tema. Pero entonces, más o menos esto te estoy hablando de hace 20 años. Wow. Y hace un año se fue mi luna. Entonces tuve la fortuna de disfrutar esta teoría y de verla e interiorizarla por 19 años. Wow. Y no creas, a pesar de que la tenía tan clara, ha sido complejo en el último tiempo con la llegada de la perimenopausia y la menopausia, entender algunos cambios en mí. Entonces siento que es una teoría que nos da una posibilidad de hacernos conscientes y de empezar un proceso de autoobservación que ojalá, y cuando esto llegue a cada mujer, llegue siendo herramienta de compasión, herramienta de sabiduría, de potencialización, de autoconocimiento, de amor propio, de respeto, pero que también sea una herramienta que nos permita optimizarnos en el tiempo. Porque cada uno de estos periodos de la ciclicidad pues tiene una invitación y un regalo,
Entonces, a ver, ¿por dónde arrancamos? Pues finalmente entender que, pues que nosotros vivimos en un ciclo, que todo tiene ciclos, que la naturaleza tiene sus ciclos, que las personas tienen sus ciclos, que los hombres y las mujeres tienen sus ciclos, y que realmente incluso a nivel planetario, si uno se pone pues a indagar mucho más profundamente, el planeta incluso ha tenido sus propios ciclos. Entonces realmente la ciclicidad hace parte de la vida en sí mismo. Entonces, ¿por qué es importante y ha sido importante finalmente esa ciclicidad Bueno, siempre? entonces esta ciclicidad no solamente me dio a mí la posibilidad de conocer un poco esa danza hormonal, de empezarla a observar y a registrar, y desde ese registro y esa conciencia, pues ya no pelearme conmigo, ya poder saber en qué momento pues necesito pausar y no peleo con la pausa, por decir algo mínimo, pero también cómo esa ciclicidad a grande escala me da la posibilidad de ya no pelear con los finales, ¿sí? Porque es que creo que el regalo de poder entender la ciclicidad viene cuando nos damos cuenta que estamos en una constante espiral de inicios y muertes, o micromuertes, ¿sí? Inhalamos y nacemos o renacemos, y exhalamos y morimos. Y incluso en una inhalación, en un momento de respiración, atravesamos la ciclicidad. Sí. Inhalamos, recibimos la vida, la tomamos, la llevamos al momento más expansivo, Y la soltamos, y ahí cuando soltamos todo, morimos. Y la menstruación, bueno, ¿qué nos hace cíclicas? La menstruación. Sí. ¿Sí? En las mujeres más evidente. En las mujeres, claramente. evidentemente, porque estamos hablando primero Sí. de ciclicidad femenina. ¿Qué nos hace cíclicas? La menstruación. Entonces, una niña, hasta su primera menstruación, tiene un comportamiento muy lineal, todavía no ha vivido ese movimiento hormonal dentro. Pero en el momento en que va a empezar su menstruación, su menarquia va a llegar, todo esto se empieza a movilizar adentro. Y desde esa primera menstruación, desde esa menarquia, hasta la última menstruación, es cíclica. De ahí en adelante volvemos a otro estado diferente en el que ya no hay esta Tal vez fluctuación, esos picos tan marcados, pero que bueno, ahorita conversamos de ese pedacito. Cuando entramos en la menstruación, atravesamos como 4 tiempos realmente. Realmente los ciclos son los mismos, solo que los tiempos son diferentes. Son 4 tiempos. Exacto, hace parte de lo mismo, de el hecho de que es la semilla, de que brota, que florece y luego muere. Entonces, imagino que en el ciclo, digamos lo que te estás intentando referirte ahorita, hace parte de lo mismo. O sea, el ciclo también tiene esas fases, igual que en la naturaleza. Exacto. Así como te hablaba de la respiración, está el día. Está el sol de el sol de las 6 de la mañana, que no es el mismo que el de las 12 del día, que no es el mismo el de las 6 de la tarde y que no será el mismo a las 12 de la madrugada. Es el mismo, la misma comparación la podemos hacer con las fases de la luna. La luna está en luna nueva, luego pasa creciente, luego pasa llena y por último, luego pasa llena, después a menguante y después a nueva. Y así vuelve y se cierra el ciclo y se hace la espiral. En las mujeres vivimos esa etapa de luna nueva o de invierno, si lo fuéramos a manejar con el tema de las estaciones, en el que todo es tan similar a la misma noche y al mismo invierno. Estamos como esa luna nueva, oscura, que no se ve, en ese estado menstrual. Casi que no queremos ver a nadie. Estamos ahí en un tiempo lento, tranquilo, quieto, de recogimiento, también. De introspección. De verdad, no queremos ser muy vistas, ¿sí? Y esto no es una teoría inventada, es una observación. Pero después de esa oscuridad, asimismo, vuelve como la vida al útero a través de como que de unas señales. Hay unas señales hormonales en las que el cerebro atiende el llamado y dice, vuelve a comenzar la vida. Y entonces empieza todo el proceso del óvulo adentro a
como a mirar, iniciar su camino a iniciar su también. camino, pero también a mirar, a determinarse cuál es el que está listo para salir, para el viaje. Y como ese mismo óvulo, así estamos nosotras por fuera, incluso, y por dentro. Cuando pasa la menstruación, como, ¿qué hay afuera? ¿Sí? ¿Qué hay afuera? ¿Y qué plan hay? ¿Y a dónde vamos a ir? Y bueno, ¿y qué propósito nuevo tengo para este ciclo? Esto pues te estoy hablando de una mujer despierta, probablemente no pasen todas, entonces como que raro, ¿sí? Porque probablemente en este mundo lineal que nos está invitando, que nos está pidiendo, más que invitando, que nos está obligando y pidiendo a que todos los días seamos capaces, listas, enérgicas, vitales, digamos sí, pues muchas personas o muchas mujeres específicamente pueden estarse forzando a hacer cosas que no quieren y a cumplir en ese tiempo, por ejemplo, oscuro. Pero en este, que es el que viene con la luna creciente, que es el que viene con la primavera, que es el que viene con el arquetipo de la doncella, pues como su nombre lo indica, es una doncella, enérgica, libre, capaz, soñadora, visionaria, que se arriesga con toda y que va hacia esa meta, que si estuvo en conexión, se pudo ver, se pudo sentir, vislumbrar desde el periodo anterior, desde el tiempo de recogimiento, desde el tiempo de quietud, desde el tiempo de silencio. Esto hormonalmente, entonces, hay una fase de preovulación en la que la mujer está con mucha vida por dentro y la conduce hacia la ovulación, que es más o menos, siempre lo han dicho pues los libros, que es el día 14. Sí, como en la mitad del ciclo. Esto por hacer una referencia, ¿cierto? Sí, porque yo también he leído un poco que también se ha determinado como que también hay un tiempo específico de ese ciclo, como que todo está marcado de ese modo, pero realmente también se ha entendido de que pues hay muchos ciclos y que finalmente las mujeres tienen ciclos variables y eso es completamente válido también, o sea, no es como que haya un tiempo determinado y lo que tú dices no es que al 14 días todas las mujeres están ovulando, claro, sino que también todas toman su tiempo. Dentro de esta estandarización se habla de periodos de 28 con día 14, como si todas fuéramos iguales. Como si todas viviéramos iguales, como si todas comiéramos igual, como si todas tuviéramos el mismo nivel de estrés o el mismo nivel de tranquilidad. Normalmente el ciclo puede ser de 24 a 35 días y cada mujer lo vivirá de una manera diferente. Entonces, que en promedio pueda ser 28, está bien, y normalmente se habla de 28 es porque si dividimos esos 365 días del año en 28 días, que es el calendario lunar, nos dan 13 lunas exactas. Entonces, una mujer que está muy como alineada, armonizada con su ciclo, que lo vive de una manera sana, normalmente podríamos decir que menstrua 13 lunas al año y que puede estar entre 28, 29 y medio. Sí, es más o menos. Pero cuando hablamos del día 14, es como para de alguna manera ubicarnos en un punto central en el que, y como lo decía desde el principio, desde la observación y desde un diario y desde un registro, cada mujer se va dando cuenta cuándo es su día de ovulación. Para esto se requiere observación y hay muchas maneras de reconocerlo. Una de las maneras de reconocerlo muy física, es observando el moco cervical, que se observa entrando al baño y mirándose y tocándose. Mira que ahí estás como entrando en un tema que a mí me parece muy bonito, antes, ya que estamos en la mitad del ciclo. Antes como de seguir explicando las otras fases, es que yo he estado aquí preguntándome eso y es algo que me he cuestionado mucho, porque digamos que también desde lo que he indagado últimamente, eso a raíz incluso desde que soy mamá principalmente, pues porque me ha dado por indagar más y por entender un poco más todo eso y porque en mis citas médicas han descubierto cosas que yo digo, ¿cómo es que yo tengo esto? Si se supone que yo tengo una vida saludable y no sé qué.
Y en la última, incluso cita que tuve, fue una mujer muy amorosa, muy ligada también y muy conectada con la parte femenina y como con toda la parte holística también de esto. Entonces, finalmente me hizo entender que había que entender eso y apoderarse de eso. Entonces, me hizo pensar a mí por qué nosotras llegamos a desconectarnos tanto de eso, porque hay tanto miedo de tocarse y decir, tengo el flujo en este estado, porque nos hemos desconectado finalmente como de esa parte y nos la han hecho como ver como algo incluso antihigiénico o sucio o como algo que uno debería hacerse, porque uno hace parte finalmente de lo que uno debería hacer como mujer. Entonces quisiera también como que tú nos dieras como tu percepción y tu opinión de eso, porque hemos ido desconectándonos y perdiéndonos finalmente de esa parte de nosotras mismas. Qué bonita pregunta. Entonces, en la antigüedad, las mujeres eran muy sabias y estaban muy conectadas con la ciclicidad, con sus propios ciclos, con la vida, con la naturaleza, con las plantas, con todo. Y por estar tan conectadas y por ser tan sabias, muchas fueron muy maltratadas y quemadas y tratadas como brujas y muy peligrosas, porque claro, eran mucho más despiertas que el resto de la humanidad. Al tener toda esa amenaza, pues muchas desaparecieron, muchas murieron y muchas se quedaron calladas. Y pues con el paso del tiempo y con toda la necesidad de salir a trabajar y de producir y de estar en este sistema, poco fue quedando. Y poco fue quedando transmitido de esas mamás y de esas abuelas de antaño. ¿Sí? Yo realmente no reconozco ni en mi abuela ni en mi bisabuela una palabra que me llevara a estar presente con mi ciclo menstrual, ¿cierto? Creo que lo único que a mí me dijeron cuando iba a menstruar es, ya enfermó, se enfermó. Sí, A entonces como, cuidarse. y eso, y la palabra Sí. más sabia era a cuidarse porque ahora sí se puede embarazar. Sí. No era como, oye, estás floreciendo, estás convirtiéndote en mujer y entonces esto te traerá y entonces habrá unos dones y te encontrarás con una ciclicidad. ¡Qué delicia sería! ¿Sí? Y es uno de mis propósitos, de esos que resuenan en mi corazón, poderlo empezar a hacer con las niñas e incluso con los niños. Que podamos ser conscientes de que somos portadores de una semilla de vida y que si empezamos a tener esos hábitos bonitos para sembrarla, para abonarla, para nutrirla, pues lo que va a florecer dentro de nosotros va a ser muchísimo más sagrado y más bello. Entonces, nos desconectamos de todo esto y ¿por qué estamos volviendo? Y yo siento que esta es una información que ha llegado lento, pero se ha ido dando. Sí. A través de los libros, a través de los círculos de mujeres. Yo llevo convocando a círculos de mujeres casi, no sé, 15 años o más y siempre estoy hablando de la menstruación, siempre estoy hablando de la manera de volver a mirarla, de volver a mirarnos. De hecho, otro de los regalos grandes que yo recibí con esta información, al ladito del libro, despuesito, llegó la copa menstrual. Oh. Y con la copa menstrual, toda una posibilidad de empezar a ver mi sangre viva. No mi sangre oxidada, no mi sangre con olor feo y con aspecto oscuro en una toalla higiénica desechable. Poder ver una sangre viva, que huele a sangre, que está calientica, que era la sangre que pasaba por mi cuerpo hacía un segundo, me dio una posibilidad enorme de quererme más, de tener cero fastidio por la ciclicidad. Creería que en ese solo reconocimiento de esa vida que veía en ella, pudo desaparecer cualquier síntoma doloroso dentro de mí. Después, por mucho tiempo la ofrendé a la tierra, por otro tiempo la guardaba y pintaba con ella. Tengo mucha pintura de momentos como de flashes, así como
entendí esto con esta menstruación o entendí esto en este proceso de la vida, quedaba voy a plasmado. pintar, voy a plasmarlo. Y ahí fueron quedando plasmados y son una belleza, son una belleza. Pero entonces, para empezar, yo creo que se requiere tener un corazón abierto y unas ganas enormes de hacerse responsable de la vida, de nuestra vida, de nuestro cuidado. Y ya de ahí en adelante seguro que cualquier mujer que se abra a vivir la experiencia de su ciclicidad, a vivir su menstruación, a olerla, a tocarse, a sentirse, Va a encontrar mucha vida finalmente en eso. claro, claro. Y conociendo este mapa de ruta, pues va a tener toda una posibilidad de optimizarse. Bueno, Lina, entonces estábamos en la mitad del ciclo. Vamos en la mitad. Entonces tú nos explicabas que finalmente entender ese momento de ovulación es, pues ahí es donde está el auto descubrirse y entonces explorarse, descubrir cuál es la densidad finalmente de ese moco cervical y darse cuenta en qué momento del ciclo está. Claro. No solamente para saber en qué momento del ciclo estoy, sino que si yo realmente estoy lista y preparada para tener un hijo, Es el momento sé también. claramente que es ahí. Y si no, también sé claramente que no es ahí. Claro. ¿Sí? Entonces, esto haciéndolo con mucho juicio, con mucho orden, es más, con un registro de meses, te vas a dar cuenta que si estás muy alineada, muy sincronizada con tu ciclicidad, si la comida es sana y si los tiempos están siendo amables contigo, o sea, si no te exiges mucho en el trabajo o en la cotidianidad, va a haber una estabilidad en ese registro. Y desde esa estabilidad, casi que ese mapa de ruta y esa observación te va a permitir planificar sin tener que tomarte una pasta, sin tener que alterar el ciclo. Y aquí me parece muy interesante, pues no lo tenía pensado, pero me parece muy importante decirlo, que siento que muchas mujeres que están planificando con unas pastas, Con métodos hormonales, cualquier método finalmente. hormonal, pues está perdiendo esta posibilidad de ser cíclica. Sí, entonces está dejando de vivir toda esta danza hormonal de la que estamos hablando y está todos los días en un mismo patrón y se está perdiendo esta sabiduría interna que la habita. Yo quisiera que tú nos explicaras como más a profundidad, digamos en mi caso, pues uno va al médico, te dicen, tienes incluso ciertas condiciones con el tema de los óvulos, entonces que tienes ovario poliquístico, que tienes endometriosis, que tienes estas cosas, la solución es que tomes pastillas, ¿cierto? Que tengas un método hormonal o que tengas algo que te ayude a seguir haciendo eso que tu cuerpo está haciendo, pero sin entender muy bien qué es eso. Entonces todas las mujeres van, hacen eso porque no está la información, porque no está esa capacidad de indagar más y termina pues llevando años y años de una planificación hormonal. Pero entonces, ¿qué es eso que tú dices? ¿Qué hace en el cuerpo? O sea, bloquea todas esas sensaciones, toda esa capacidad y nos vuelve lineales. Sí, y nos da una información alterada para que ya no se produzca esta salida del óvulo, para que no haya esta fertilidad. Casi que el cuerpo está todo el tiempo sintiendo que está embarazado y que ya no hay vida, ya no hay necesidad de buscarla, pues ya no hay, sí, no hay ese caminito. Es que yo me imagino el óvulo saliendo del ovario cada 28 días, emprendiendo un camino a encontrarse con la vida, a encontrarse con el espermatozoide para generar la vida, ¿cierto? Esto es desde lo puro animal y reproductivo, pero no solamente está saliendo el óvulo vivo, listo para fertilizarse y fecundarse, sino que dentro de esas sustancias químicas que circulan por nuestro cuerpo, también nosotras como seres humanos nos estamos llenando, inyectando de vida y de propósito como este mismo óvulo para emprender un viaje que no se está dando porque el cuerpo está viviendo todo el tiempo una historia diferente. Pero pues esto tiene claramente
como dos lados, siento yo. Uno, pues somos un gran negocio y nuestra salud reproductiva es un gran negocio, pero también siento que no hay la cantidad de responsabilidad dentro nuestro para asumirnos responsables de transitar ese paso, de dar ese paso, de hacernos cargo de lo que se mueve ahí. Porque hacerse cargo significa empezar a dejar hábitos. Esto lo vivo en terapia, por ejemplo, individual. Vale, tienes unos quistes, por ejemplo. Lo miramos desde la parte emocional, porque la parte emocional tiene una carga grande, pero también desde la parte física hay unos hábitos o hay ciertas condiciones que requieren tomar decisiones. Y muchas veces es más fácil seguirse tomando la pasta que tomar decisiones, que hacer cambios, que tener voluntad. ¿Ves? Entonces va de lado y lado. Entonces yo creo que finalmente la parte más bonita y más importante de regresar a esa ciclicidad es regresar a esos poderes de todos esos arquetipos de mujer que tú me estabas explicando ahorita. Entonces quisiera que siguiéramos hablando como en ese orden de ideas, como qué es lo que sigue. O sea, estamos como floreciendo y estamos como en el recorrido del óvulo, que es, digamos, tú decías la similitud de que es el momento también de la mujer en donde está recorriendo ese camino hacia la meta, que sigue ahí en esa energética y emocionalmente en esas fases. La menstruación, a mí me parece que la menstruación siempre llega dándonos la posibilidad de morir, de soltar, de dejar. Físicamente es toda una liberación de una sangre que estuvo albergándose en las paredes del útero para hacer un colchoncito para la vida. Al no haber vida, ese colchoncito simplemente sale. Cuando se está utilizando métodos anticonceptivos, métodos hormonales, esa menstruación no se vive de esa misma forma, ¿sí? Es una menstruación casi que ficticia, medio inducida, que no es ese fenómeno. Y como energéticamente yo no he pasado por estos procesos, muy difícilmente podría ser el momento de muerte, donde energéticamente sí se puede generar una liberación. A ver, normalmente cuando arrancamos el proceso de la vida a través de la luna creciente, de este arquetipo de la doncella, de esa etapa folículo estimulante adentro, la vida viene y se produce y se moviliza y hay un momento de decaída donde, para el que vamos ya, en el que la mujer suelta emociones, hay un montón de movimientos internos dolorosos, hay enojo, hay frustración, etc. Y pueden ir saliendo con la menstruación. Entonces, vivir la menstruación conscientemente es también una delicia, porque hay toda una posibilidad de soltar emociones que en otros momentos no puedo ver o no me puedo permitir por la misma cotidianidad que a veces nos envuelve. Entonces, llegamos al punto, estamos en el punto del óvulo y la fertilidad en ese día 14, que ya lo tenemos claro, que no es el día 14. Y entonces el óvulo está en su máximo momento de fertilidad y nosotras también estamos en el máximo momento de esplendor. Energéticamente, físicamente, mentalmente, estamos siendo creadoras. Estamos listas para el encuentro, listas no solamente para el encuentro sexual, sino para el encuentro con todo. De hecho, el arquetipo de esta fase es el arquetipo de la madre y somos como unas madres, así nos relacionamos con admiración, con afecto, con abrazos, somos nutritivas, somos contenedoras. Terminado ese momento, que es muy corto realmente, entra la etapa lútea, la etapa que nos conduce a la premenstrual. O sea, es como si la mujer, tenemos dos fases, la doncella y la madre, luminosas, así como el día.
Pero tenemos otras 2 fases que ya van decreciendo y que ya van llevando más hacia adentro. Esta etapa del otoño, de la luna menguante, de la mujer hechicera, es una etapa que nos va bajando la energía vital, que nos va llevando mucho a la creación concreta, que también nos lleva mucho a la verdad. Aquí hormonalmente pareciera como si nos quitaran un velo de ilusión, unas gafas como que estuvieron aquí todo el tiempo titilantes, viendo bonito, salen y uno ve lo que tiene que ver, lo que no ha podido ver. O sea, no sé, es como También si es llegara... un momento de claridad, entonces. Claro, llega la claridad y llega la verdad. Y por eso es que esta etapa a veces se vuelve compleja. El síndrome premenstrual para muchas se vuelve muy complejo porque esta etapa que trae esta verdad o que trae esta claridad o que trae este entendimiento, que además normalmente viene con lo que no nos gusta, ¿cierto? Porque no solamente nos viene y nos muestra los logros que hemos hecho o esa cristalización de lo que soñé en el ciclo pasado, sino que también nos muestra este enojo que se me vuelve a aparecer por la misma razón, por la misma persona hace 5 meses. Interesante. ¿Por qué? Porque siento que si somos capaces de identificarlo, lo reconocemos como un momento de visión y de honestidad, pues empezamos a entender que ya no es necesario pelear más con eso. Claro, ¿cierto? Que podemos dejarlo. Y se alinea con lo que tú dices, con digamos, el último paso que es soltarlo. Entonces se alinea finalmente con el momento para dejar ir esa emoción, ese recuerdo, esa memoria, esa frustración, como toda esa inseguridad también, que me imagino que todo eso se muestra. Lo que tú dices se muestra pues, lo bonito y lo que no es tan bonito, que uno a veces siente de uno mismo y hacia otras personas. Así es. ¿Qué pasa con esta mujer? Es una mujer que es más madura, es una mujer ya más o menos como de mi edad, a la que ya poco le importa lo que piensen, a la que ya poco le importa quedar tan bien. Entonces ahí se permite ser muy ella, ¿sí? Y esto pasa también en la menopausia, porque esta misma cronología pues también viene a largo, en el largo gran aliento, tiempo se ve, ¿cierto? Entonces podríamos decir que esa doncella es esa mujer joven, desde que empieza a menstruar hasta los 20 y tantos, que de los 27 en adelante se siente ya lo suficientemente lista, madura y fértil para generar un hogar, para generar un proyecto, para construir una casa, qué sé yo, para viajar. Pero que ya cuando eso ha pasado, cuando yo ya tuve mi hijo, cuando yo ya probé no sé qué, y cuando yo ya medí hacia todas las personas, ya en esta etapa tengo toda la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Vuelvo a mí y la paso rico conmigo, porque además ya entendí cómo se pasa rico conmigo, ¿sí? Entonces, después de esta etapa, viene la anciana, y la anciana nos trae la tranquilidad, nos trae la pausa, nos invita a ir lento, nos invita a escuchar. Es más, el regalo que nos trae la anciana sabia realmente es la intuición. Es que en ese tiempo hay como un despertar de este tercer ojo que nos permite ver todo eso que en los otros tiempos pues estuvimos tan excitadas, tan emocionadas, tan enérgicas, tan en la cotidianidad y en la calle y en el afuera y en la familia y en los hijos, que no pudimos ver, se ve ahí. Por eso me gusta mucho invitar a las mujeres a que paren, por lo menos un día. Sé que los trabajos de muchas no lo permiten y sé que no pueden decir que no van a trabajar porque están menstruando. Ojalá y pasara. Yo me di el lujo de decir, no trabajo los días que menstruo, no hago no sé qué, no hice más, pero no todas las mujeres lo pueden vivir. Y si no lo pueden vivir, por lo menos tomarse unas horas, tomarse mediodía, lo que sea que puedan, para ir hacia adentro, para escuchar,
para entender, para escuchar el mismo cuerpo, porque es que el cuerpo nos ha estado hablando durante todo este viaje y no lo hemos escuchado. Entonces, enérgicamente nos habla cuando estamos siendo doncellas, pero probablemente nos hable con un poquito de cansancio y de dolor a la hechicera. ¿Y qué se requiere en todos estos tiempos? Compasión, admiración, respeto, capacidad de entender que somos esas 4 y que todas 4 son una delicia. O sea, yo no tengo ningún pero con ninguna. Y que pasan también, entonces qué bonito como disfrutar finalmente a cada una de ellas, porque va a pasar, o sea, digamos esta fase de recogimiento va a pasar y luego otra vez voy a sentirme enérgica, entonces cada una también va a dejarme algo, pero va a pasar para que me permita la siguiente nuevos aprendizajes. Es una danza hormonal. Es una danza que nos tiene danzando 4 pasos diferentes, 4 ritmos, 4 músicas, si así lo quisiéramos, o géneros diferentes, que se bailan diferente, pero que los 4, como tú lo dices, se disfrutan cuando se hace con conciencia, porque no todas las mujeres quieren parar. Cuando yo le digo a una chica, oye, requieres parar, no te tires tan duro, trabajas demasiado, me dicen, no puedo. No quiero y no o quiero. No quiero, sí, también. Sí, porque por ejemplo ahorita, un ejemplo chiquito, hay muchas chicas queriendo hacer ejercicio todos los días de la semana y del mes. Y no creo que una chica que haga un ejercicio con una rutina muy fuerte la pueda hacer igual cuando está menstruando. Entonces, ¿por qué no parar ahí y decir, bueno, no hago ejercicio este día? O hago un ejercicio más lento, o yoga, estiramiento, o medito. ¿Por qué no me voy con el ritmo de mi vida, de mi cuerpo, y soy compasiva conmigo misma? Entonces, si a este tema le ponemos el tema de la ciclicidad masculina y la ciclicidad de la tierra, nos llenamos de mucha más compasión y la danza se hace mucho más linda. Eso es algo que también a mí me parece muy bonito, que yo creo que ahorita que tú estabas hablando de todo eso me ponía a pensar que finalmente a eso se le vienen tantas cosas que nosotras hemos escuchado y que obviamente se nos han quedado grabadas en nuestra memoria, y es el hecho de que, pues, de que no somos fáciles de entender, que es muy complicado finalmente todo esto, que entonces si pasas por 4 fases, entonces ¿cómo voy a saber en cuál estás? Y digamos en ese momento se me venía a mí a la cabeza pues eso, cómo están las personas alrededor y cómo acompañan y finalmente danzan, como tú decías, este ciclo con las mujeres, cómo acompañan a su esposa, cómo acompañan a su mamá, incluso entendiendo cuál es la fase por la que están pasando finalmente, o a sus hijas, si es que tienen, si son padres, si tienen hijas, que también pueden acompañar y entender, incluso ayudarles a entender estos ciclos. ¿Cuál es ese rol finalmente de los otros ciclos para que todo sea una danza más armoniosa? Imagínate que por mucho tiempo han dicho que los hombres no tienen ciclicidad, que los hombres son lineales. Y los hombres sí tienen ciclicidad, marcada más por la testosterona. Y pueden funcionar más como el sol, ¿cierto? En esa misma intensidad y en esa misma vitalidad que el sol de la mañana, pero en la tarde son un sol de atardecer, donde ya hay una energía menos vital, mucho más tranquila. Si el mismo hombre fuera consciente de esa ciclicidad y se tratara con más cariño y se exigiera menos, esa danza hormonal con él mismo sería compasiva, ¿cierto? Y desde esa compasión o autocompasión, pues podría entender que si eso es complejo siendo un sol, ¿cómo podría ser la danza de una luna? Que tiene 4 caras, pues igual que las de ellos. Pero lo que pasa es que la ciclicidad en los hombres puede ser más de un día, ¿sí? Más corta. O incluso puede haber una ciclicidad en el año, una ciclicidad más oscura y más tranquila, sol de atardecer por allá en algún momento del año.
¿Por qué? Porque hay una baja de testosterona, por lo mismo que hablaba ahorita, porque hay alimentación Hábitos. influyendo, porque hay hábitos, porque hay rutinas, porque hay preocupaciones. En la mayoría de los lugares donde hay ciclicidad de la Tierra, nosotros, es que también a nosotros nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque no vivimos en la ciclicidad de la Tierra. Entonces aquí tenemos una primavera y un verano constante que casi que nos obliga a estar en primavera y verano constante. en madre y en doncella constante, ¿sí? Y en que socialmente tampoco es tan bien visto decir como la hechicera, no, ¿sabes qué? Hoy no quiero, ¿cierto? Lastimosamente, en esta necesidad que tenemos, en esta sociedad, mucho más, que tiene la gana de estar siempre queriendo ser bien vista, reconocida, querida, es muy difícil decir, me voy a dormir porque hoy quiero descansar, ¿sí? Porque te pasa algo, tienes algún problema. No es normal. No es normal que no quieras estar en la cocina diciendo, ¿quién más quiere cocinar? ¿Quién más quiere comer? ¿Algo más? ¿Preparo? Porque la madre, que es la que más se derrocha de amor, sirve y atiende, es la mejor vista, o era la mejor vista hasta hace un tiempo. Siento que estas nuevas generaciones están dando el permiso de no querer agradar tanto. Con esto no estoy queriendo decir que no se sea amable, ¿cierto? Pero la madre, el arquetipo de la madre, así siendo muy amorosa, también requiere amor propio. Y he visto, reconocido mucho en la terapia, que ese arquetipo madre se vive demasiado, tanto que las mujeres se pierden la posibilidad de ser doncellas, hechiceras y ancianas y se quedan solo siendo madres. Y se quedan siendo madres todo el tiempo y toda la vida. Y unas madres muy desnutridas que están dando todo al otro y se están negando todas las posibilidades a ellas porque recibir les cuesta, porque parar les cuesta, porque ser amadas les cuesta, porque amarse a ellas mismas les cuesta. Entonces, ese, por ejemplo, es un arquetipo que tiene mucha controversia y de ahí vienen muchas dolencias y muchas enfermedades. Qué lindo sería, que ha sido como uno de esos propósitos grandes de mi vida, qué lindo sería que cada vez sean más mujeres sabiendo sobre la ciclicidad, para desde ese autoconocimiento y compasión, vuelvo y menciono la compasión, porque es que si no hay compasión, no hay posibilidad. Se pueda empezar a generar un encuentro con el otro, ¿cierto? Entonces ahí llámese compañero, llámese esposo, hijo, novio. Oye, yo funciono de esta manera y me he observado y me he encontrado con esto y con esto. O sea, definitivamente yo soy muy irascible en este día, en este momento. Si compartimos el mismo lugar, mira, yo te voy a pedir que por favor ese día me trates de esta manera o me trates de la otra. O sea, que podamos tener casi que unas caritas felices, o sea, yo lo visualizo así como unas caritas felices en la nevera, listo, hoy es carita feliz, perfecto, hoy puedo ser bromista y sé que lo va a tomar muy bien porque no voy a ser pesado con mi comentario, pero sé que si ella está en un momento complejo, yo no la voy a obligar o yo no la voy a presionar a que esté como ella no quiere. Es que sabes que estaba pensando que lo bonito finalmente y lo que hace finalmente armónico esa danza de los diferentes ciclos, en este caso el de la luna y el sol, que es una relación de pareja, es la honestidad de entender ese ciclo, porque me permite comunicarme, cuando tampoco está como ese entendimiento de en qué momento estoy, cómo me siento, porque yo tampoco lo entiendo, porque yo tampoco sé en qué momento estoy, ni emocional ni energéticamente, pues difícilmente se lo puedo comunicar al otro, difícilmente le puedo decir, mira, esto es lo que sucede, así es como me siento. Entonces, yo creo que ahí es donde también radica el problema de que no se ha armonizado, y es que nosotras tampoco lo hemos entendido, nos hemos empoderado de eso. Y a mí eso me parece muy bonito y muy especial, porque yo también siento, como tú decías, que ahorita estamos en un momento en donde hay mucho más interés y hay muchas más ganas de volver a esa ancestralidad, a ese entendimiento, a esa compasión por nosotras mismas y finalmente a ese amor
que se deriva en eso, en escucharnos, en entendernos y en hacer caso a nosotras mismas, a esa intuición y a lo que el cuerpo nos está diciendo. Entonces es muy bonito y es muy especial que finalmente pueda haber mucha información, porque también eso a veces no está tan, digamos, tan a la mano, y a veces uno se pone a ver tanta información que dice, esto parece más complicado de lo que realmente puede ser. Como cuáles son esas cosas que lo pueden hacer más sencillo y más asequible para que todas esas mujeres se empoderen, para que lo que tú dices, el sueño de que todas finalmente o más cantidad de mujeres se empoderen de eso y lo entiendan de una manera más amorosa. Ujú. Observación, compasión, conciencia, estar más en el presente, ¿sí? Yo pienso que en la medida en que realmente nos demos la posibilidad de vernos humanas, humanos, todo va a comenzar bonito. Volver a la observación de la naturaleza y reconocer, es que cuando yo entendí cuando yo entendí esta ciclicidad, ay, todo fue tan fácil y tan bonito que hasta la muerte la entendí, sí, hasta la muerte de las personas más importantes en mi vida. Pasar por ese proceso constante de muerte, vida, me ha dado la posibilidad de entender que después de la muerte lo único que hay es un nacimiento. Que esos seres que no veo aquí que nacieron en otro lado y viven en otro lado de otras maneras que yo no puedo entender y ver, pero que están dándoles como evolución a esa espiral. Entonces, ver el árbol en el otoño y agradecer enormemente que ese árbol no se queje. O sea, como si un árbol pasa por un otoño y ha entregado toda su florescencia, ha entregado todo su fruto, ha entregado toda su cosecha y además hasta se suelta sus hojas. No hay un quejido, no hay una manifestación de dolor ni de enojo. Ay, ¿por qué me quedé sin hojas? Yo que era tan lindo. ¿Sí? Y poder entender que esas hojas que han caído se vuelven el abono para que ese arbolito que está ahí después vuelto un chamizo, que parece sin vida, se nutra y vuelva florecido y lleno de color en la primavera, pues a mí me da una ilusión enorme para entender que ese microproceso que vivo o que viví con estas menstruaciones fue siempre una posibilidad de transformarme y de seguir creciendo y de seguir evolucionando y de seguirme conociendo más y de seguir siendo cada vez más yo, en una originalidad y en una autenticidad. Y ahora entenderlo siendo ya una mujer menopáusica, además con mucho orgullo, pues, porque la verdad siento que lo que se vive ahora es mucho, mucho, mucho más bonito. De hecho, muchas mujeres que se han encargado de hablar de la ciclicidad y que así la han transmitido en círculos y en terapias, hablan de la plenipausia como ese momento de plenitud, donde ya se ha pasado por todo ese movimiento y hay un regreso y hay como una nueva florescencia, una nueva primavera con más sabiduría, ¿sí? Con ya no ese movimiento tan hormonal y tan interno, pero yo sí invito y me invito todo el tiempo a seguir encarnando esas 4 mujeres, porque yo siento que las 4 juntas son las que me dan la integridad. O sea, yo ahorita no quisiera ser solo la hechicera, aunque mi cuerpo esté siendo muy en esa vibración y en esa sintonía, pues yo todavía quiero seguir siendo un tiempo madre. No solamente tengo un hijo de 15 años, sino que también tengo un montón de gente a la que quiero maternar, a la que me encanta cuidar, nutrir, consentir. Pero también me encanta ser una doncella y también disfruto de esos momentos donde mi cuerpo está vital y enérgico para hacer lo que me gusta. Y disfruto mucho de esa claridad y de esa capacidad que tiene esa doncella de formularse unas metas claras, que no sucede en los otros tiempos, ¿sí? Disfruto mucho esa pausa y esa tranquilidad de la sabia.
Entonces yo siento que hay toda una posibilidad de seguirlas invocando y de seguirlas viviendo para juntas ser una mujer integral, que a largo plazo siento que es más sano para quien lo vive y más sano para los que están en el contexto, porque hay como de todo un poquito. Es amarme y amar cada una de esas fases, como tú lo has dicho, y poderle permitir al otro amar eso, amar esos ciclos y entender finalmente que hace parte de la vida, pues finalmente hace parte de lo que tú estabas diciendo, de cómo se ve el árbol, de cómo nace una nueva semilla, de cómo sucede todo, incluso pues de cómo sucede en la vida con los nacimientos y las pérdidas. Entonces es muy bonito entenderlo. Yo quisiera, como para cerrar, que tú nos pudieras compartir cómo, por dónde podemos empezar, cuál es ese primer paso, cuál fue ese primer paso que tú incluso diste para decir, este es mi momento y este es el momento de acceder a la información, de tener más ampliamente detalle de cada una de estas fases, de ver físicamente cómo yo aprendo a detectar estas fases y digamos todo lo demás que trae ya un conocimiento más profundamente del tema. Pero ¿cuál es ese primer paso? ¿Qué es esa primera cosa que yo como mujer debo decir para empezar y responsabilizarme de eso? A lo largo de la vida, bueno, además de esta teoría, la meditación, el hacerme consciente en la pausa de sentir mi cuerpo y de llegar al útero, como para por primera vez decirle, hola útero, aquí estoy, me estoy dando cuenta que tengo útero. Mira, es algo que suena como muy charro, muy loco, pero cuando por primera vez nos hacemos conscientes que esa vida que nació de un útero y que nunca le hemos hablado al útero y que a veces ni siquiera sabemos de qué tamaño es, ni cómo es, porque lo sé, se lo he dicho a muchas mujeres y algunas me dicen, no tengo ni idea cómo es un útero, de qué tamaño será y por dónde queda, ¿sí? Lastimosamente nos damos cuenta de que tenemos un útero solo cuando duele o cuando estamos gestando, que pues ya hay una posibilidad de ir y mirarlo a través de una pantalla. Pero pocas veces nos hacemos conscientes de que está ahí. Y yo pienso que la primera conexión con ese femenino, con ese lugar sagrado, con esa vasija que genera la vida, desde donde viene toda esta historia, es el útero. Y hacerle conexión cerebro-útero y decir, tengo un útero. Mira, es así de loco, cuando en meditación o cuando tú solita en tu casa cierras tus ojos y lo invocas, él casi que te palpita y te dice, aquí estoy. Entonces yo pienso que con solo ser muy presentes y muy conscientes empezamos esa conexión. Yo pienso que empieza desde ahí, pero como más, con observación, con registro diario, cómo me sentí hoy me levanté contenta, hoy me pasó esto y esto, hoy tuve antojo de no sé qué, hoy tuve mucha energía vital y hice ejercicio que nunca había hecho, por ejemplo. Entonces, anotar y empezar a observar el cuerpo. En cada fase del cuerpo tiene unas manifestaciones. Hay momentos donde los senos están más grandes, hay momentos donde se sienten más sensibles, hay momentos donde si yo me miro el flujo, me voy a encontrar con un flujo muy espeso que parece una clara de huevo. Y ahí me está hablando de un momento de fertilidad. Hay otros momentos donde el flujo es blancuzco y parece como un yogurt. Ese es otro momento. Y de eso, todo eso vamos a hablar. O hay posibilidades de hablar en talleres privados, pues, o muy de círculo, íntimos, o en terapia uno a uno. Yo para empezar les puedo ofrecer un regalo, un librito, un ebook con esas 4 mujeres y con esas características de cada una. Ya lo tengo listo. Que sea Así que quien nos escuche puede pedirlo
y se le compartirá con todo el amor del mundo para que por lo menos empiece con ese mapa de ruta y más adelante podremos hacer muchas otras cosas. Muchas gracias, Lina. Es como el llamado. Tal vez ese sea como el llamado para que muchas al menos digan qué es esto y por dónde empiezo. Yo siento que eso es muy bonito porque es conectarnos otra vez, y al conectarnos finalmente vamos a vibrar desde el amor, y desde todas las posibilidades que nosotras tenemos y desde toda la magia finalmente que albergamos al tener estos ciclos. Completamente. Así es. Entonces, completamente listas, dispuestas y en puro amorcito para acompañar a todas las mujeres que quieran empezar un viaje de regreso a casa, un viaje o un viaje a la luna, como lo quieran llamar, pero en pura observación y con mucha responsabilidad, porque esto no se hace solo. Esto solamente depende de cada uno. Entonces aquí, como para ser muy respetuosa con la respuesta a la pregunta que me hacías, siento que cada quien tiene unas maneras. Hay quien se siente muy feliz en grupo y quiere vivirlo en colectivo porque le anima la historia de la otra, porque le mueve, porque le hace clic. Hay quienes se sienten muy, pero muy temerosas de llegar a un grupo y quieren vivirlo en privado. Entonces, para todas hay opción. Muchas gracias, Lina. También nos emociona mucho poder tener toda la serie completa en Orbe explicando todas estas fases, que seguro va a ser un contenido maravilloso y va a nutrir muchísimas mujeres y va a llenar de amor propio finalmente a muchas. Yo sé que así va a ser. Yo sé que sí, porque además es hecho con todo el amor. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Ay. En órbita.